Muy buenas tardes a todos los que están ahí en sintonía. Le damos la bienvenida a este su programa Borrón y Cuenta Nueva. Le damos las gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar aquí en vivo y en directo. Y le damos las gracias a Raíces Media Group y a Chalón 74.6, tu emisora digital. Esta es tu hermana Mabel que está aquí como cada miércoles a las 6 de la tarde para traerte un contenido de mucha edificación. Y voy a estar orando porque lo que viene es fuego y esto está que prende y no se apaga. Dios bendiga a mi hermana Michelle que está del otro lado, así que voy a orar para así pasarlo con ella. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te damos las gracias por permitirnos, Señor, poder llegar una vez más, Padre, a cada oyente, a cada lugar, Señor, aquellos que están ahí pendientes, Señor, de lo que tú vas a hablar en esta preciosa tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay alguno manejando que va de camino hacia su casa, Señor, que tú lo lleve con bien, Señor. Aquellos que están cansados, Señor, que tú los ayudes a descansar, Señor. Que esta palabra, Señor, sea sazonada con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y que hable, Dios mío, que nos traiga conciencia, Padre amado, que podamos, Dios mío, aprender y poner en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, desde lo alto, Padre, que sea tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón, Padre, de alegría, de gozo, de paz, de amor, de paciencia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, mi hermana Michelle con nosotros. Amén. Buenas tardes. Saludo a todos que nos escuchan en el día de hoy. Mi nombre es Michelle Taylor y como siempre un placer traerles esta enseñanza en el día de hoy. La enseñanza se titula El diseño secreto de Dios, sometidos por reverencia a Cristo. Hoy Gloria a Dios. hablaremos, gloria a Dios, hoy hablaremos sobre la iglesia y el matrimonio. Ese será el enfoque con este mismo contexto, porque ambas instituciones fueron diseñadas y llamadas a someterse y a ser una por reverencia y amor al Señor. El diseño secreto de Dios desde el principio, como todos sabemos, fue Jesucristo para unirnos nuevamente en unión perfecta con el Padre. La palabra no dice que somos lavados, santificados y justificados por el sacrificio de Jesús. Cuando leemos la palabra, vemos que el enemigo constantemente ataca o trata de interceder el diseño secreto de Dios, pero el enemigo falla una y otra vez. Y vemos también como el amor de Dios por nosotros, un amor constante, un amor de sacrificio, busca siempre la manera de salvarnos del futuro que no esperaba. Yo pienso, en mi opinión, que cuando Cristo ascendió al cielo, el enemigo pensó que quizás estábamos solos, pero sabemos que también eso es una mentira porque el Señor no nos dejó solo, nos dejó su Espíritu Santo, el cual nos sella para el día en que Él regrese, y nos dejó su palabra, y en ella nos dejó instrucciones de cómo debemos vivir, no solo como iglesia, pero como familia. Y de eso hablaremos en el día de hoy usando el libro de Efesios capítulo 4 y capítulo 5. El texto bíblico lo pueden encontrar en Efesios 5:21 que lee, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Antes de entrar a la enseñanza y pasarle a Mabel, quiero tomar unos cuantos minutos para darle las gracias al patrocinador de nuestro programa Borrón y Cuenta Nueva, que es llamado DNS Private Home Care, que gracias a su apoyo es que le podemos compartir esta enseñanza. DNS Private Home Care está localizado en Massachusetts, pero ofrece servicios a todas ciudades cercanas. Ofrecen cuidado y atención médica y mucho más servicios a todo el que lo necesite, desde la comodidad y seguridad de su casa. Si usted quizás se preguntaría, Michelle, ¿por qué necesitaría yo de estos servicios si puedo cuidar de mis padres, puedo cuidar de mi hijo ya que viven conmigo? Y la respuesta es simple, no hay que hacerlo solo. El Señor nos ha capacitado a todos con dones y talentos para ser de ayuda. Apoyar a un ser querido con necesidades de cuidado personal, como ejemplo, puede a veces resultar un poquito abrumador, ya sea que viva con usted o viva lejos. Balancear las responsabilidades del cuidado con el trabajo y la familia se puede ser un poco difícil. DNS Private Home Care le permite a usted tomar un descanso, tomar un respiro de las tareas diarias de asistencia
con la tranquilidad de saber que su ser querido está recibiendo un cuidado respetuoso y atento. Esto también le permitirá a ustedes concentrarse en compartir tiempo juntos de calidad. Por ejemplo, DNS ofrece ayuda para mantener un entorno seguro al bañarse, el vestirse o la higiene personal. Ellos también monitorean la dieta de acuerdo con las instrucciones por su doctor debido a su condición. También pueden preparar su dieta con comidas sencillas si es necesario. También ofrecen recordatorios de medicación o citas médicas que a veces se nos pueden escapar de la mente, se nos puede olvidar ya que estamos balanceando todo. También ofrecen asistencia para caminar y movilidad dentro y fuera del hogar. Si estos servicios que yo acabo de mencionar le llamó la atención y usted cree que vaya a necesitar, sea ahora o en un futuro, comuníquese con DNS Private Home Care en el número que ven en pantalla 781-309-2478, 781-309-2478 y le pueden ofrecer asistencia en inglés y en español. Nuevamente, gracias a DNS Private Home Care y gracias a ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Ahora los dejo con Mabel, que nos va a introducir al tema el diseño secreto de Dios sometidos por reverencia a Cristo. Mabel. Gloria a Dios, aleluya, santo eres Jesús. Y vamos a estar buscando en nuestra Biblia en el libro de Efesio, en su capítulo 4, del verso 1 al 6. Exactamente, vamos a estar leyendo ahí. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en un amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así que como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. La palabra del Señor aquí en Efesios 4, del 1 al 6, está Pablo hablándonos de la unidad del cuerpo, de cómo como cuerpo nosotros cada uno tenemos una función, pero somos importantes como cuerpo. Como cuerpo nosotros no podemos decirle al ojo, no te necesito, porque sin el ojo no podemos ver dónde vamos a caminar. El ojo es tan importante como los pies y las manos. ¿Por qué? Porque el ojo que está en el cuerpo de nosotros es el que nos indica, es que nos da señales para las cosas que vamos a hacer. Y así vamos a tratar el primer punto que tengo aquí, que es cómo manejar diferencias. ¿Cómo podemos manejar diferencias en el cuerpo de Cristo? O en su casa, en su familia, o con cualquier persona que usted esté. La diferencia que que la iglesia nos enseña cuando nosotros tenemos una mala actitud, cómo nosotros podemos manejar la diferencia cuando una persona tiene una actitud mala, cuando una persona, tú le dices algo con amor y viene a ti con mala actitud. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar de una manera con amor, así como nos lo está explicando este verso 4. Como nos está hablando que hay solo un cuerpo y que nosotros tenemos que actuar en el espíritu. Y una base bíblica que podemos usar en esto es con Pablo y Bernabé en Hechos 15 del 36 al 39, que tuvieron diferencias fuertes, pero siguieron sirviendo a Dios. Siguieron sirviendo aunque tuvieron diferencia. También hay ejemplos de dos hermanas en la iglesia que pudieron también tener diferencia y aún así siguieron trabajando. Como hermanos vamos a encontrar personas que tienen diferentes opiniones y diferentes maneras de ver las cosas y de hacerlas. Pero cuando uno entiende que uno es parte de un cuerpo, uno echa las diferencias a un lado.
Y uno puede manejarla por el amor que uno tiene con el Señor. Por el amor a Dios, uno pone las cosas a un lado y uno dice, no, pero que lo más importante es agradar al Señor. Y esas diferencias que tenemos, así como hicieron Pablo y Bernabé, no van a afectar lo que nosotros estamos haciendo para la obra del Señor. Cuando una persona quiere hacer algo rápido, cuando una persona es más organizada que el otro, ahí hay diferencia. Pero tenemos que respetar que todos somos diferentes. Y uno va a hacer la cosa bien y el otro la va a hacer un poquito menos bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que bajar. Uno tiene que bajar y el otro tiene que entender. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. Dios nos pide uniformidad, pide amor y respeto. Cuando nosotros nos respetamos los unos a los otros, es ahí donde nosotros vamos a dejar que esas diferencias no opaquen el trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, mi pareja y yo, mi esposo y yo, somos dos personas diferentes, pero nunca aplastamos uno al otro porque sabemos que en nuestra diferencia podemos aprender el uno del otro. Como cónyuge, él tiene manera de hacer las cosas y yo tengo manera de hacer mis cosas, pero no quiere decir que uno al otro esté inválido. Porque de la manera que él lo hace, yo aprendo y de la manera que yo lo hago, él también aprende. Entonces es una manera de nosotros manejar la diferencia como cuerpo de Cristo. Mi hermana Michelle. Amén, amén, gloria a Dios. Siguiendo con el tema de las diferencias, en Efesios, si bajan más abajito en el verso 26, quiero leer el verso 26 que dice, si se enojan, ¿verdad? No pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Esto nos está diciendo que debemos de resolver nuestras diferencias si nos causó enojo inmediatamente, porque si no lo hacemos rápido, ese enojo nos lleva al pecado. ¿Cómo así, Michelle? ¿Por qué no me puedo quedar en mi ofensa? ¿Por qué no me puedo quedar enemiguita de Mabel? Un ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo quedar con mi ofensa, aunque sea un tiempo, para que la persona sepa que a mí sí me dolió? Bueno, la contesta está en el verso 27 que dice, creo que ya lo leí, pero dice, ni den cabida al diablo. Cuando no estamos sometidos al orden de Dios, que es la unidad en el cuerpo, como hablaba Mabel, le estamos dando permiso legal en lo espiritual al enemigo, que entre y que influencie nuestra mente y nuestro corazón, nuestras acciones. Recordemos que el enemigo es el príncipe de los aires y miren lo que dice en Efesios 2:2. Efesios 2:2 lo describe de tal manera, dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, cuando no nos mantenemos sometidos en unidad, andamos en desorden y en desobediencia, lo cual le da cabida al enemigo. También Juan 8:44 nos dice que Él es el maestro de la decepción y la mentira. Dice en Juan 8:44, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Yo pienso que cuando Eva fue tentada en el jardín, quizás ella estaba, no sé, apartada de Adán. De verdad no sé porque busqué esta información y hay muchas discusiones en cuanto a esto. Quizás hubo un desacuerdo, no sé, pero algo sí sabemos que nos dice la palabra es que debemos de resolver nuestras diferencias lo más antes posible para que no le demos cabida al enemigo, porque si nos mantenemos en unidad, en el orden de Dios, ¿verdad? El enemigo entonces no puede entrar y engañarnos. Y siguiendo con ese tema, vamos a entrar a cómo manejar los chismes y los rumores dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y para abrir este tema, quiero que leamos otra vez en Efesios, verso 29 al 32, porque el apóstol de verdad que nos da mucha instrucción. Dice el 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agrieven al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es claro cómo hacerlo, evitar conversaciones que no vayan a ser de edificación, sea a una persona o a una situación. Y esto también incluye los medios sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, los comentarios que dejamos, los posts que compartimos. Hay que tener cuidado en esto, porque también podemos caer en pecado. Tenemos que evitar todo que no sea de Dios. Recordemos que Dios nos llama a cambiar la atmósfera, nos llama a ser luz y sal, no siendo legalistas, pero sino con compasión y usando la palabra de Dios para edificar. No simplemente juzgar, ¿verdad? Hipócritamente, pero juzgar y corregir con amor y con la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. Escribí aquí, evitar estas conversaciones tóxicas es un tema muy serio y muchas veces no es considerado un pecado grave dentro del cuerpo, pero es tan dañino como los pecados que son considerados grandes. Y esto nos lo dice en el siguiente capítulo, capítulo Efesios 5, del 4 al 7, dice lo siguiente: tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros, dice el apóstol Pablo, de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplice de ellos. Estos versos me llamaron a la atención porque el apóstol está categorizando, ¿verdad? Estas conversaciones, los chismes, dice aquí los chistes groseros, él lo está poniendo como en el mismo nivel que cosas como la impureza, la idolatría, y dice que no son de agrado ante Dios. Y por eso me llama mucho la atención, porque pienso que a veces dentro del cuerpo pensamos que, no sé, que entretener conversaciones que no son de edificación, no entendemos que es un pecado y no le agrada al Señor. Mabel. Gloria a Dios. Ahora voy a pasar al segundo, que es cómo manejar el enojo y las ofensas. Y más para abajo de Efesios 4, en su capítulo 4, seguimos en Efesios 4, en el 26 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Así mismo dice la palabra. No se alebresquen. Vemos que el enojo es algo que podemos guardarlo en nuestro corazón. Y yo le voy a decir algo, somos humanos, pero el Señor nos dice no que no nos vamos a enojar, sino que sí, pero cuando lo hagamos, que no dejemos que el sol se ponga en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el enojo guardado abre puertas espirituales peligrosas. Y el enemigo se aprovecha de ella para ponernos a cavilar y a pensar y nos martilla y empieza a traer recuerdos que no son de Dios. Por eso es que cuando vemos en Génesis 4, Caín y Abel, Caín no manejó su enojo y terminó destruyendo a su hermano. Eso es un gran ejemplo de que nosotros no debemos de dejar que el enojo se guarde en nuestro corazón. No dice que no nos enojemos, dice que no dejamos que ese enojo se vuelva algo que nos lleve a pecar, que nos lleve a odiar, que nos lleve a maldecir, incluso a matar, porque eso fue lo que hizo Abel, eso fue lo que hizo Caín, que no manejó su enojo. Vemos un ejemplo de cómo manejar el enojo. José y sus hermanos en Génesis 50. José decidió perdonar en vez de vengarse. Y él fue y perdonó a sus hermanos. Él tenía todo el derecho. Él tenía el derecho a enojarse con su hermano. Él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera. Él tenía el poder en sus manos. Pero él decidió perdonarlo. Y es así como nosotros debemos de actuar. Olvidar el oprobio y no tomarle en cuenta el oprobio a nuestro hermano. No dejar que nosotros estemos ahí cavilando y eso. A veces alguien no nos saluda
y empezamos a enojarnos y a pensar, oh, ¿por qué esa persona no me saludó? O alguien no habló fuerte, oh, pero ¿por qué me gritó? Y empezamos a dejar y no enfrentamos y no hablamos con la persona y no aclaramos. Y es muy importante que nosotros, como transparente que somos, vayamos y preguntemos a nuestro hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no me saludaste? Tú me viste. Y eso va a hacer que seamos claros en el caminar. Óyeme, si nos corrigen, no enojamos. Si nos hieren, no perdonamos. Todas esas son cosas que hacen que nosotros no manejemos el enojo y las ofensas. ¿Por qué? Porque dejamos pasar por delante y le pasamos paño tibio. No, hay que enfrentarlo. Muchas veces cuando uno enfrenta estas cosas, ayuda también al hermano. ¿Para qué? Para que no la vuelva a cometer. Y si guardamos eso va a traer amargura, eso nos va a dejar a nosotros que no nos congreguemos porque vamos a decir, no, yo no voy a ir a esa iglesia porque me miran mal o porque a mí nadie me saluda o esto. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que eso se quede ahí en nuestro corazón. Perdemos la paz, empezamos a angustiarnos, empezamos a vivir una vida que no le agrada al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar las soluciones. Y así como mi hermana dice, el hermano Pablo, aquí en la carta de Efesios, a los Efesios fue que le mandó esa carta, pero hoy la podemos aplicar a nosotros. Esta carta nos habla a nosotros en estos tiempos para que apliquemos esto y no vivamos una vida como dejando pasar las cosas y esas cosas no las dejamos pasar nada porque las guardamos en nuestro corazón y olvidamos que Dios nos da la receta para poder vivir una vida agradable al Señor, una vida de amor, una vida de paz, de regocijo, de perdón. Óyeme, cuando nosotros perdonamos rápido, protegemos nuestro corazón. Por eso es que la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi hermana Michelle. Ah, tremendo. Lo estaba buscando paralelo, pero hay una parte donde dice Pablo que tenemos que hablar claro, con la verdad. A veces nos sentimos ofendidos, como decía Mabel, porque alguien no nos saludó o pensamos o vimos que alguien nos miró mal. Y si nos duele tanto y estamos ofendidos, yo creo que el Espíritu Santo nos da la madurez para enfrentar a ese hermano, amigo, amistad, quien sea, con la verdad y simplemente tener la conversación. Yo lo he tenido que hacer y muchas veces me he quedado sorprendida cuando la persona ni siquiera sabía que me había ofendido. De cuando la persona ni siquiera se estaba refiriendo a mí, sino que quizás ese día tuvo un día difícil. Y por eso no podemos quedarnos con esa inseguridad y ese enojo, porque ahí viene el enemigo, como decía Mabel, y nos llena la mente de qué? De mentiras. Él es experto en las mentiras. Bueno, Mabel, creo que vamos a seguir con el tema del matrimonio o queremos agregar algo más. No, no, vámonos, vámonos. Vamos. Yo evitando entrar al tema. Bueno, vamos a pasarnos al capítulo 5 de Efesios y quiero leer el verso 21. Dice así, 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Verdad? Pero antes de entrar a las esposas, quiero quedarme en el verso 21 un poquito. Sométanse unos a otros por referencia a Cristo. Porque hay que entender esa primera parte. Yo escribí aquí, entender y hacer este primer requisito es esencial para poder entender lo demás que sigue. Someterse el uno al otro es lo que establece la base y la fundación para la unidad en el matrimonio. El apóstol Pablo entendía esto muy bien y por eso inició con el verso 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El someterse el uno al otro elimina la jerarquía. Quiere decir que uno, como decía Mabel al principio, la opinión de su esposo, la opinión de ella, uno no va por encima del otro. Cuando nos sometemos el uno al otro, esto lo que hace es que equilibra el campo. Si hay un desacuerdo, la opinión de uno no vale más que la del otro. No importa la influencia que tenga la esposa o el esposo, sea dentro de la iglesia, en un ambiente social, con su familia o hasta la influencia financiera, quién aporte más o quién aporta menos en el hogar.
La palabra de Dios no dice que somos uno. El someterse el uno al otro es un mandato de humildad, donde el hombre y la mujer priorizan el bienestar del otro. El someterse es un fruto del Espíritu Santo que es dado por Dios. No es por mérito de la persona, porque somos todos imperfectos y fallamos, sino por reverencia y respeto a Cristo, como dice el apóstol Pablo, por reverencia a Cristo. Es un acto voluntario, no es por fuerza ni porque se imponga. Yo me someto a mi esposo porque quiero someterme, porque lo amo y porque quiero mostrarle a él que yo confío en su liderazgo. Aunque quizá yo tenga mis propias ideas, yo le permito a él, le cedo el paso y él hace lo mismo conmigo. No siempre lo llevamos a la perfección, pero intentamos, que es la meta. Puse aquí, culturalmente algunas veces aprendemos que el hombre es la cabeza de la familia, como vamos a hablar en el día de hoy, es cierto, pero aprendemos culturalmente que el hombre tiene control legal y absoluto, pero la palabra nos dice que Jesucristo es la cabeza absoluta. El hombre ya no es el dictador en el hogar, sino es un siervo llamado a amar sacrificadamente a su esposa y a su familia, como lo hizo Jesús. Pero antes de entrar a mi segundo punto de cómo el esposo debe amar a la esposa, le voy a hacer el paso a Mabel a ver si quiere agregar algo. Amén, amén. La verdadera autoridad comienza con humildad. Amén. Sometidos unos a otros es algo hermoso. Y Jesús los revela de esta manera. Jesús lavó los pies en Juan 13, del 3 al 15. Habla que aunque él era un maestro y era el Señor, él sirvió a sus discípulos. ¿Y qué nos enseña eso? En la iglesia o en casa, escuchar, pedir perdón, ayudar, servir también es sometimiento. ¿Por qué? Porque una persona llena de Cristo no vive imponiéndose, vive sirviendo. Y eso es lo que se llama someterse. Porque yo amo a mi familia, yo me someto. Me someto con amor, paciencia y dedicadez. Me dedico. O sea, yo vivo para ayudar, para servir. Cuando uno se somete, o sea, cuando alguien tú lo amas, tú no sientes que someterte a él es obligado. Tú sientes que tú lo amas y por eso tú te sometes a qué? A amarlo. Tú lo quieres complacer. Y así yo veo el sometimiento. Yo me someto a los mandamientos porque yo amo a Dios. Y yo quiero agradarle a Él de una manera que no quiero hacer nada, nada que lo defraude. Entonces, cuando yo me someto a mi esposo, a mi cabeza, lo que Dios mandó, yo estoy honrando al Señor. Porque yo amo al Señor y por ende amo a mi esposo. Por eso es que la palabra no se equivoca. Y ella dice, ¿cómo dice que me amas a mí si no amas a quien tú ves todos los días, no amas a tu hermano? ¿Cómo Wow. yo demuestro que yo amo a Dios? Sometiéndome a mi esposo. Por eso el esposo también es una persona que sirve en la casa. Es una persona que no impone, sino que vive sirviendo a sus hijos, a todos. Y esta palabra es una palabra que nos trae como regocijo. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo del sometimiento nos lo enseñó Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos, mi hermana Michelle. Wow, 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 qué bonito. No lo había pensado de esa manera, que vino Jesús a servir y él dice que el que se cree mayor, el que se cree grande debe de servir y si el esposo debe de amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, entonces el esposo debe de servir. Culturalmente el mundo no nos enseña eso. Muy buen punto. Siguiendo de cómo debe el esposo amar a la esposa. Según Efesios, verso 25 al 30. Dice aquí, esposo, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. En el 26 dice, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. En el 28 dice, asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, lavándola con la palabra como a su propio cuerpo. Es decir, lo que haga el esposo con su propio cuerpo, como el esposo cuide de su cuerpo,
debe hacer con su esposa. Mantenga eso en mente. Juan 15, verso 3 dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Este es Jesús hablando. Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El que permanece en mí, dice en el 5, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Síganme, que voy a llegar a mi punto. En el verso 7 y 8, él dice, si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En el Aleluya. 7, él dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, ¿verdad? O sea, Juan 15:13 dice que somos limpios por la palabra, que solo debemos de permanecer en el Señor y Él permanecerá en Permanecerá. nosotros. Ujú. Y como resultado de eso daremos frutos de agrado a Dios. Entonces, aquí está la respuesta para el hombre que nos escucha en el día de hoy. La respuesta está clara de cómo el esposo debe de amar a la esposa. El esposo ama a su esposa permaneciendo en el Señor. Juan 15, verso 5, ya lo leí. Lo pueden leer en su tiempo libre ese capítulo completo. ¿Cómo puede el esposo permanecer en el Señor? La respuesta está en el verso 10. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así está llamado al hombre a amar a su esposa, permaneciendo en Cristo y obedeciendo los mandamientos de Dios, al igual que Cristo hizo. El esposo está llamado a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Se sacrificó a sí mismo. Se santifica, el esposo está llamado a santificarse al igual que Jesús. Juan 17, verso 19 dice, Jesús está diciendo cuando en su oración, y por ellos, está hablando de nosotros, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, esposos, que sus deseos, sus pasiones, sus tentaciones, su voluntad de la carne, todo esto debe el hombre de someter al Señor, porque sólo así puede permanecer en el Señor. Esta entrega y amor se describe perfectamente en Mateo 26:38, cuando Jesús estaba en Getsemaní, donde estaba a minutos de ser entregado, a minutos de ser torturado y lastimado. ¿Por quién? Por nosotros. Ujú. Él permaneció en la voluntad de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque nos amó. Y le voy a leer Mateo 26:38, que dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y en el 41 dice, él le dijo a Pedro, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esposos que nos escuchan en el día de hoy, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu siempre está dispuesto, como dijo Jesús, pero el cuerpo es débil. Deben de permanecer en el Señor para que puedan amar a sus esposas como el Señor espera que la amen. A ver. Amén, gloria a Dios. Voy a estar saludando en esta hermosa tarde a mi amada pastora Xochi Sorto, que está en sintonía, el pastor Henry Rivera, la tía Marta García, Dios bendiga, mi amada Leida Lugo, Sonia Fortunato, manita, Dios te bendiga, Maribel Cubas. Perdón, mi esposo Eliezer, Dios te bendiga, mi amor. Dios bendiga a mi tía Margarita Irene Cordero, que está en sintonía, mis amados pastores, la pastora Juana y el pastor Wimpy Fernández, también que están ahí en sintonía. Este es un tema muy hermoso, muy poderoso. Y algo que mi hermana mencionaba es que Jesús, aunque se sintió allí en el huerto del Edén, como él se sintió con ese peso, él se sometió. ¿Por qué? Muchas veces, como esposa lo digo, es difícil someternos, es difícil dejar de ser nosotras mismas
para empezar a ser de ellos, para empezar a ser de nuestro esposo, para empezar a vivir una vida que tenemos que dar explicaciones donde vamos, que tenemos que amar aunque no nos dijeron buen día, aunque no nos dieron un beso, aunque nos dieron mala cara, aunque cocinamos con amor y la comida estaba salada y nos lo dijeron, muchas cosas. El matrimonio conlleva muchas cosas, pero el Señor nos muestra que aunque Él sintió, aunque Jesús sintió esa carga pesada, aunque Él sintió que iba a morir en ese peso que Él sintió, Él se sometió. Y Amén. por amor a la iglesia, por amor a la novia, nosotros que somos la novia, que Amén. somos el cuerpo de Cristo, por amor a nosotros, Él siguió hacia adelante. Así es como nosotras tenemos que seguir hacia adelante por amor a Jesús, por amor al Señor, porque yo amo al Señor, yo me someto a mi marido, yo me someto a la autoridad que el Señor puso. Amén. Porque el someterse no dice que es abuso, no es tolerar abuso ni nada de eso. Esto no justifica maltrato. No. Hablamos de respeto, hablamos de orden y hablamos de que el esposo tiene que someterse a Dios, que el Amén. esposo tiene que vivir una vida agradable al Señor. Y a ese esposo que vive una vida agradable al Señor, nosotras nos sometemos, Amén. porque estamos agradando a Dios, porque el esposo está agradando al Señor. Y todos esos puntos que mi hermana trajo en el día de hoy son importantes para nosotros como cuerpo de Cristo, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a poder vivir una vida agradable al Señor. ¿Y cómo una esposa puede apoyar y honrar a su esposo? Hablando con respeto, orando por él y edificándolo. Cuando nosotros edificamos a nuestro esposo, ahí él va a hacerlo todo por nosotras, porque le estamos mostrando a ellos que nosotras nos sometemos a la autoridad que Dios ha implementado en nuestra vida. Mi hermana Michelle. Amén. ¿Cómo la esposa se puede someter al esposo también? Bueno, vamos a leer el 5:22 nuevamente que dice, a ver si lo tienes, ¿me puede leer Efesios 5:22? Ok, claro que sí, aquí lo tengo. Dices, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él su Salvador. Hasta el 23. El 24. Ok, así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a sus esposos en todo. Esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Se fijan que en el 24 que Mabel le dice que las esposas deben de someterse a sus esposos, dice en todo, en todo. No sé cómo cómo nosotras como esposas nos sometemos al Señor. Bueno, en obediencia, confiando en la instrucción del Señor. De esa misma manera debemos de confiar en el liderazgo de nuestro esposo. Nosotros consultamos con el Señor, ¿verdad? Que es la cabeza de nosotros como iglesia y así de esa misma manera como esposas debemos de consultar con nuestro esposo antes de tomar decisiones, especialmente cuando esas decisiones impactan el hogar, el orden de la familia. Podemos someternos a nuestros esposos cuando somos vulnerables, así como somos con el Señor en nuestra intimidad con Dios, que somos vulnerables en oración. De esa misma manera, creo que la esposa debe de someterse a su esposo en vulnerabilidad, porque esto crea un ambiente de intimidad permitiendo que él vea y conozca no solo mis fuerzas, porque el esposo sabe que nosotros como mujeres somos fuertes, pero que él también vea esas áreas débiles. Pienso que a veces, muchas veces tratamos de tapar esa debilidad, sea por vergüenza, sea porque es difícil ser vulnerable, pero el Señor nos llama a que nosotros seamos vulnerables, así con Él y con nuestros esposos. Um, Estamos llamadas a no tomar las cargas solas del hogar, como decía Mabel. Am, Tomar la carga solas de los niños, de la finanza. Tenemos que confiar en nuestros esposos, que ellos también están capacitados para tomar ese liderazgo en el hogar. Puse aquí confiando en que Él también es capaz y Él también es fuerte para manejar esas áreas que quizás nosotras siempre la manejamos porque ya estamos impuestas.
Se recuerdan al principio cuando di el resumen, ¿verdad? De que el enemigo siempre intenta distorsionar el orden y el diseño de Dios. Eso hace el enemigo con el matrimonio. Siempre lo ha hecho. Él distorsiona la imagen y el modelo de cómo el altar familiar debe de verse y funcionar con cosas como esta. Nos dice que la mujer no necesita al hombre. Escuchamos en el mundo y la sociedad decir que la mujer puede con todas las cargas ella misma. La sociedad nos dice que el hombre solo se necesita para tener hijos. Que si Mm. yo me preparo y me educo lo suficiente, no necesito de un hombre. ¿Se dan de cuenta como todo esto es lo contrario a la palabra de Dios? Que nos dice, sométanse el uno al otro. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esposas, vamos a respetar y someternos a nuestros esposos como nosotras nos sometemos al Señor. Amén. Y quiero compartir esto con ustedes. Muchas discusiones comienzan porque la mujer no se siente amada o porque el hombre no se siente respetado. Pero cuando hay amor, respeto, comunicación y Cristo en el centro del hogar, hay fortaleza. Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. El diseño de Dios no es competencia, orgullo, control ni división. El diseño de Dios es amor, honra, servicio, humildad y reverencia a Cristo. Aleluya. Un hogar sometido a Cristo no es perfecto, pero si aprendes a amar, perdonar y permanecer unido, todo es posible. Bueno, yo me voy a estar despidiendo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí una vez más en este su programa Borrón y Cuenta Nueva. Le damos las gracias a Raíces Media Group y a Chalón 74.6, tu emisora digital. Gracias por estar con nosotros y dejo a mi hermana Michelle para que se despida. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor con la enseñanza de hoy. Nuevamente, mi nombre es Michelle Taylor. Como siempre, un placer traerle la enseñanza. Gracias nuevamente a Shalom 74.6 y Raíces Media Group por crear este espacio. Gracias a DNS Private Home Care por apoyar este programa Borrón y Cuenta Nueva. Besos y bendiciones a todos.